Mi esposa decía sentirse atrapada en la rutina familiar y necesitaba encontrarse a sí misma. Pero descubrí que simplemente pasaba los fines de semana con su ex. Tengo 36 años, vivo en Indiana, y llevo casi 10 años casado con la misma mujer. Tenemos una hija de 7 y un hijo de 4. Al menos eso creía yo que teníamos, una familia. Lo que descubrí hace unas semanas me cambió completamente la forma en que veo mi vida, mi matrimonio, y a la mujer con la que me casé. No voy a ir directo al grano porque esta historia merece contexto, y porque si no la cuento bien, hasta yo parezco el loco. Todo empezó más o menos hace un año, cuando mi esposa empezó a decir cosas raras, del tipo siento que me estoy perdiendo a mí misma o ser madre me consume. Al principio lo tomé como algo normal. Tener hijos pequeños no es fácil y yo también me sentía abrumado muchas veces, pero asumí que era una fase, que todo se iba a acomodar eventualmente. Pero no se acomodó. Empeoró. Ella empezó a alejarse emocionalmente, se quedaba más tiempo en el trabajo, incluso cuando yo sabía que no tenía por qué quedarse. Empezó a salir más con amigas del trabajo, muchas de las cuales jamás conocí, ni por nombre. Le preguntaba cómo iba todo y su respuesta era siempre un bien sin alma, con la mirada perdida en el celular. La conexión se fue apagando como una bombilla que parpadea antes de fundirse. Y sí, dejamos de tener sexo. Por completo. De un día para otro. Me dijo que estaba cansada, que no se sentía bien con su cuerpo, que necesitaba espacio. Durante meses, traté de compensar todo eso. Me ofrecía encargarme más de los niños, la cocina, el lavado, hasta de organizarle salidas con sus amigas para que desconectara. Pero nada era suficiente. Lo que más me dolía no era la distancia física, era la indiferencia. Ya no me preguntaba cómo estaba. Ya no se reía conmigo. Ya no me abrazaba ni siquiera cuando lloraba por frustración frente a ella. Parecía como si yo fuera un mueble más en la casa. La gota que empezó a derramar el vaso fue cuando comenzó a escaparse los fines de semana. Sí, escapar es la palabra. Usaba excusas vagas, que una amiga estaba pasando por un mal momento, que necesitaba un break de ser mamá, que tenía una capacitación fuera de la ciudad. Al principio confié. Siempre confié. Pero ya no cuadraban las cosas. Volvía el domingo por la noche o hasta el lunes en la mañana. Nunca tenía fotos, nunca quería contar nada. Solo decía que estaba agotada y se metía a la cama como si yo no estuviera. Yo no soy un tipo celoso ni paranoico, pero algo no me cerraba. Y no se trataba solo del sexo. Era una desconexión total. A veces sentía que dormía con una extraña. Y créanme que traté de hablar. Un montón de veces. Me sentaba con ella después de que los niños dormían y le preguntaba, ¿estás bien? ¿Quieres separarte? ¿Hay algo que no me estás diciendo? Y siempre era lo mismo. Que no, que solo está estresada, que no hay nadie más, que no sabe por qué se siente así, pero que necesita tiempo. Ese tiempo se volvió un limbo. Porque mientras ella se alejaba, yo me desgastaba. Me sentía solo, invisible, y cada día más sospechoso de cosas que no podía comprobar. Hasta que llegó el punto en que dije, necesito saber. Porque si hay algo que me rompe más que una infidelidad, es que me tomen por idiota. No puedo soportar que me estén mintiendo en mi propia cara, en mi propia casa, con mis propios hijos dormidos en la habitación de al lado. Así que sí, hice algo que jamás pensé hacer. Y no me siento orgulloso, pero tampoco me arrepiento. Puse un grabador en el carro que ella usaba. No un GPS, ni una cámara, solo un grabador de voz. Lo escondí debajo del asiento del copiloto, justo donde nadie lo ve ni limpiando a fondo. Pensé que no iba a encontrar nada, que estaba exagerando, que mi cabeza estaba creando fantasmas por la falta de afecto. Después de escuchar esa primera grabación, pasé horas con la mirada fija en la pared, sin poder moverme. Era como si el aire en la habitación se hubiera vuelto más denso, como si cada respiración doliera. El archivo de audio duraba poco más de 30 minutos, pero bastaron los primeros 5 para que algo dentro de mí se quebrara por completo. Era su voz, esa misma voz que durante años me decía que me amaba, que me elegía cada día, ahora hablándole a alguien más con una calidez que hacía meses no usaba conmigo. Al principio eran risas genuinas, de esas que se le escapaban cuando recién empezábamos a salir. Hacía mucho que no la escuchaba reír así. Hablaban de cosas cotidianas, pero con una complicidad asquerosamente evidente. Luego la conversación cambió de tono. Empezaron a hablar sobre escaparse juntos, sobre las veces que ya lo habían hecho sin que yo sospechara nada. Hablaban con una libertad brutal. Como si yo fuera un estorbo, una especie de figura decorativa que seguía existiendo en el fondo, sin importarles una mierda. Ella dijo algo que no voy a olvidar jamás, él no tiene ni idea, me ve como una madre agobiada, una esposa saturada, ni se imagina que lo único que me agobia es seguir fingiendo que me importa. Palabra por palabra. Y ahí fue donde me quebré. Dejé de escuchar. No pude seguir. Paré la grabación y me senté en el borde de la cama. Me temblaban las manos. Me temblaba todo. No sabía si llorar, gritar, o romper algo. En ese momento no pensé en venganza.
Tampoco pensé en los niños. Solo pensé, ¿quién carajo es esta persona? ¿Dónde quedó la mujer con la que me casé? Esa noche no dormí. Fui al cuarto de los niños y me acosté en el suelo al lado de la cama de mi hija. Solo quería escucharlos respirar. Solo quería recordar por qué había aguantado tanto, por qué había intentado todo para mantener a flote este matrimonio mientras ella estaba en otra vida, con otro tipo, mientras me dejaba morir en cuotas sin que le importara. Durante la semana, instalé otro grabador. Esta vez en la casa, en un punto discreto del living, cerca del rincón donde ella a veces tomaba llamadas. No es que fuera algo habitual, pero quería saber si el tipo llamaba también durante los días de semana. Quería confirmar lo obvio, que ella ya no vivía conmigo, solo dormía bajo el mismo techo. El alma ya se la había llevado otro. Y sí, lo confirmé. Al tercer día, en una llamada de 20 minutos, lo escuché a él. Una voz grave, medio arrogante, con un acento del sur. No sé si texano o georgiano, pero definitivamente no era de Indiana. Ahí fue cuando me cayó la ficha, este no era alguien que conocía del trabajo. Este no era alguien nuevo. Este era alguien con historia. Y poco a poco, empecé a reconstruir el rompecabezas. Durante los días siguientes, me metí en sus redes. Algo que tampoco suelo hacer. Nunca fui de revisar su teléfono, nunca tuve sus contraseñas porque siempre creí que la confianza era el pilar de todo. ¡Qué idiota! En menos de una hora, conecté fechas, ubicaciones y frases de la grabación con posteos antiguos, y ahí estaba, un tipo con el que ella había salido antes de casarse conmigo. Uno de esos amores del pasado, que nunca terminan del todo, aunque se disuelvan en el tiempo. ¿Saben qué fue lo peor? Que yo la había visto hablar de él una vez, hace años, en una cena con amigos. Lo mencionó de pasada, como alguien que fue importante pero con quien cerró el ciclo, y como un pelotudo, le creí. Porque claro, uno cree que cuando alguien te elige para construir una familia, eso significa que los fantasmas del pasado quedan enterrados. Pero no, a veces solo se guardan para cuando necesiten un escape, para cuando quieran destruir todo lo que supuestamente construyeron contigo. Después de eso, no me quedó otra que empezar a planear. No soy vengativo. No me interesa arruinarle la vida a nadie, ni quiero que mis hijos crezcan en una guerra. Pero tampoco soy un mártir. Necesitaba tomar control. Saber exactamente qué estaba pasando, qué tan profundo era el engaño y cuánto tiempo llevaba. Porque si ella pensaba que me iba a tener como segundo plato mientras exploraba su aventura de película, estaba muy equivocada. Lo siguiente que hice fue conseguir un abogado. Solo para informarme. No le conté a nadie todavía. Ni a mis padres, ni a mis amigos más cercanos. Mucho menos a ella. Necesitaba estar seguro de lo que estaba haciendo. El abogado fue directo: si hay pruebas, si se puede demostrar infidelidad, hay opciones. Especialmente si hay hijos de por medio. No me garantizó milagros, pero sí me dio algo que no tenía desde hacía meses, una sensación de que yo todavía podía tomar decisiones, de que no todo estaba perdido. Y mientras todo eso pasaba, en la casa seguía el circo. Ella actuaba como si nada. Me saludaba con un beso en la mejilla, me pedía que llevara a los niños al colegio, me mandaba mensajes de no olvides comprar leche, como si fuéramos una pareja funcional. Esa falsa normalidad me enfermaba. Era como ver una obra de teatro donde yo era el único que no tenía guión. Pero algo cambió un viernes por la noche. Ese viernes, ella llegó más temprano de lo habitual. Venía con una sonrisa rara, como forzada. Me dijo que estaba pensando en que podríamos tomarnos un tiempo, que necesitaba reordenar su cabeza, su vida, sus emociones. Todo muy espiritual, muy zen. En otro momento quizás me hubiera devastado. Pero ahora solo asentí, porque ya sabía que eso era solo un paso más para abrirle la puerta a ese tipo. Ella quería despejar el camino, sin culpa, sin drama. Y yo le iba a dejar el camino libre, pero no como ella pensaba. No iba a pelear. No iba a rogar. No iba a preguntar por qué. Iba a hacer lo que ella no se esperaba, desaparecer emocionalmente de su radar, al mismo tiempo que me preparaba para exponer toda la verdad. Después de esa charla del viernes, cuando soltó su necesito tiempo para encontrarme, supe que no había nada que encontrar. Ella ya se había encontrado, pero no conmigo. Solo quería limpiarse la conciencia antes de cruzar la puerta. Lo que no sabía es que yo ya estaba muy por delante de su jugada. Me limité a decir que entendía. No hice preguntas, no armé escena. Le dije que haría lo necesario para que todo fuera tranquilo, por los niños. Pero por dentro, estaba frío como una piedra. Ese fin de semana lo pasé entero con los niños. Ella se fue a la casa de su amiga de la universidad, que claramente era un disfraz para su escapada con el tipo. Pero esta vez, me había preparado. Usó mi carro, el SUV familiar, porque el suyo lo había llevado al mecánico unos días antes. Y yo, antes de dárselo, volví a activar el grabador que había guardado bajo el asiento. No esperaba que hablara mucho en el carro, pero cometió un error, dejó el teléfono en altavoz. En una de las grabaciones se escuchaba claramente cómo hablaban de ir a Louisville, a un hotel en el centro,
que ya tenían todo reservado. Él le decía que esta vez no iban a salir de la habitación. Y ella reía, le decía que lo extrañaba, que soñaba con el momento en que no tuviera que mentir más. Me quedé escuchando la grabación varias veces, no porque necesitara más pruebas, sino porque no podía creer el nivel de traición. No era solo una aventura sexual. Era una relación paralela, con planes, con afecto, con todo lo que ya no tenía conmigo. Y no me malinterpreten, no es que yo haya sido perfecto. Sé que me volví un poco rutinario, que dejé de sorprenderla, de ser espontáneo. La paternidad y el trabajo me absorbieron. Pero nunca, nunca, la dejé sola. Siempre estuve ahí. La amé incluso cuando dejó de amarme. La respeté incluso cuando ya no me tocaba ni con una caricia accidental. Me aferré a la familia como a un bote salvavidas, mientras ella ya nadaba en otro océano. El lunes por la mañana, cuando volvió, no dijo mucho. Traía el pelo mojado y una bolsa con ropa que claramente no era de un fin de semana con amiga. Me saludó con un hola sin ganas y fue directo al cuarto. Estaba más tranquila, incluso feliz. Y ahí me di cuenta de algo, ella pensaba que me estaba manipulando con éxito, que yo era tan ingenuo, tan desconectado, que podía seguir con su doble vida sin que yo sospechara nada. Pero ya no. Yo había salido del trance, y ahora tenía un objetivo claro, proteger a mis hijos, protegerme a mí, y salir de ese matrimonio sin arrastrarme. Pasé las siguientes 2 semanas reuniendo información. Revisé extractos bancarios, fotos antiguas, viejos correos, cualquier cosa que pudiera ayudar a mi abogado a tener una línea de tiempo clara de cuando empezó todo. Descubrí que muchas de esas salidas con amigas coincidían con eventos deportivos o conciertos en ciudades cercanas donde el tipo también había estado. De hecho, encontré una reserva de hotel hecha con su tarjeta a nombre de él. ¿Y saben lo más jodido? Que esa noche yo estaba con fiebre, cuidando a los niños solo, porque ella tenía una reunión de trabajo. Cuando le llevé todo eso al abogado, me miró serio y me dijo, tienes más que suficiente. Si decides presentar una demanda de divorcio con pruebas de infidelidad, esto va a pesar en la corte, especialmente si quieres custodia compartida. Sentí un alivio mezclado con tristeza. Porque a pesar de todo, había una parte de mí que todavía esperaba que ella reaccionara, que admitiera, que se arrepintiera, que al menos tuviera la decencia de decirme, sí, te traicioné, pero me equivoqué. Algo. Lo que fuera. Pero no. El silencio siguió. La indiferencia siguió. Como si ella estuviera esperando que yo hiciera el trabajo sucio de romper todo, para luego poder decir, él fue el que no quiso seguir. Y entonces vino el punto de quiebre. Una tarde, después de dejar a los niños en la escuela, me acerqué a ella y le dije que necesitábamos hablar. Nos sentamos en la cocina, en ese silencio incómodo que se siente como un campo minado. Le dije que sabía lo del otro, que no necesitaba que me lo confirmara, que tenía pruebas, que había escuchado las llamadas, leído los mensajes, revisado todo. Ella me miró sin moverse, como si fuera una estatua. No lo negó, tampoco lo confirmó. Solo dijo, no tenía otra salida. Y esa frase me mató. ¿No tenía otra salida? ¿Qué clase de excusa es esa? ¿Qué hay de la honestidad? ¿De decir que el amor se terminó y querer irse sin mentir? ¿Qué hay de respetar a tus hijos lo suficiente como para no hacer todo a escondidas? Lo único que atiné a responder fue, siempre tuviste otra salida, solo que elegiste la más fácil para ti, y la más dolorosa para los demás. Le dije que me iba a mudar, que iba a presentar los papeles, que lo mejor era que cada uno siguiera su camino, y que por el bien de los niños, necesitábamos mantener las cosas lo más civilizadas posible. Ahí sí, por primera vez en mucho tiempo, la vi llorar. Pero no era un llanto de culpa, sino uno de pánico, como si recién ahí cayera en cuenta de que esto no era un juego, que el esposo que siempre había estado ahí, el que siempre la cubría, el que asumía todas las responsabilidades mientras ella jugaba a escapar, ese tipo se había ido. Los días siguientes fueron rarísimos. Pasamos de ser una pareja que apenas se hablaba a 2 desconocidos compartiendo logística de guardias, horarios de colegio, cuentas bancarias. Pero algo había cambiado. Yo tenía el control. Ella ya no podía fingir. Ya no podía manejar la narrativa a su antojo. Ahora era ella la que tenía que explicar por qué su familia estaba por desmoronarse. Yo ya no estaba dispuesto a cargar con la culpa. En el fondo, sé que ella pensaba que yo iba a perdonarla, que iba a suplicarle volver, que iba a mirar hacia otro lado por el bien de los niños. Pero esta vez no, porque no hay bien que justifique vivir con alguien que te traiciona en la cara. No hay excusa que aguante el peso de tantas mentiras. Después de esa conversación en la cocina, algo cambió en la dinámica entre nosotros. No en el sentido de una reconciliación o de que las cosas se volvieran más humanas. Cambió porque, por primera vez, se rompió la ilusión. Ya no había teatro. Ya no hacía falta fingir cenas en familia ni pequeñas muestras de afecto falsificadas para los niños. Ella sabía que yo lo sabía todo, y aunque no lo admitiera con palabras, el silencio se volvió su forma de aceptar la culpa. A partir de ahí,
Entramos en un limbo incómodo, dos adultos compartiendo una casa, cada uno con su rabia, su desilusión, su agotamiento emocional, cruzándose en los pasillos como compañeros de piso obligados por las circunstancias. Yo dormía en el cuarto de visitas. Los niños, por suerte, eran muy pequeños aún para notar con claridad el ambiente tenso, pero hasta ellos se daban cuenta de que mamá y papá ya no se abrazaban, que algo andaba mal. Y eso era lo que más me dolía. Empezamos con la mediación legal. Fue ella quien propuso evitar los tribunales, por el bien de los niños. Y claro, porque le convenía. Una separación ordenada, sin escándalos, le ahorraba tener que dar explicaciones a su familia, a sus amigas, a su trabajo. Yo accedí, pero con condiciones claras, custodia compartida real, no solo un fines de semana con papá. Y la garantía de que no iba a traer a ese tipo cerca de mis hijos. Lo dejé bien claro. Si ese hombre pisaba mi casa, o si se atrevía a presentarse frente a mis hijos como figura paterna alternativa, ahí sí íbamos a vernos en los juzgados. Durante la primera reunión con los mediadores, ella seguía en ese modo distante, frío, como si fuera una ejecutiva discutiendo cláusulas de contrato. Pero yo conocía esa actitud. Era su forma de protegerse, de no tener que enfrentarse al desastre que había provocado. Ni una disculpa, ni una palabra de arrepentimiento, solo números, horarios, porcentajes. Lo curioso fue que, cuando el mediador preguntó si había voluntad de reconciliación o si esto era definitivo, ella no dijo nada. Me miró, esperando, como si aún albergara la posibilidad de que yo dijera que sí, que aún había una puerta entreabierta. Y no lo voy a negar, por una fracción de segundo, dudé. Pensé en los niños, en la casa, en todo lo que habíamos construido, en todas las veces que había querido que volviera a ser como antes. Pero esa duda duró exactamente lo que tardé en recordar la grabación del auto, su risa con él. Sus palabras, me agobia seguir fingiendo que me importa. Y entonces respondí, definitivo. No hay vuelta atrás. La vi tragar saliva, con los ojos secos. No se atrevió a decir nada. Seguimos con el papeleo. Fuera de eso, la vida en casa era un campo de mina. Cualquier conversación se limitaba a lo estrictamente necesario. ¿Quién llevaba a los niños al pediatra? ¿Qué comida faltaba? Cuando vencía el seguro del carro. Yo hacía todo por mantener la calma. No por ella, sino por mis hijos. No quería que me recordaran como el padre que gritaba, que rompía cosas, que lloraba en la cocina. Me aguantaba todo. El dolor, la humillación, las ganas de desaparecer. Me tragaba el orgullo porque entendí algo muy jodido. Ella me destruyó, pero yo no iba a dejar que eso destruyera también a mis hijos. Una noche, cuando los niños ya estaban dormidos, la encontré sentada en el living con una copa de vino, mirando fotos viejas en su celular. No sé por qué me acerqué. Tal vez porque todavía había una parte de mí que quería entender, que necesitaba respuestas. Me senté a un lado y le pregunté, ¿valió la pena? Tardó en responder. Ni siquiera me miró. Solo dijo, no sé. Y eso fue aún peor que un sí. Porque si al menos me hubiera dicho que sí, que fue feliz, que encontró algo que con nosotros no tenía, entonces podía odiarla con claridad. Pero ese no sé era la prueba de que ni siquiera ella sabía por qué arruinó todo. Ese fue el punto donde terminé de rendirme. No había nada que salvar. Nada que reconstruir. Me levanté sin decir más y volví al cuarto. A los 2 días, empecé a buscar departamentos para mudarme. Conseguí uno pequeño en las afueras de la ciudad, cerca de donde iba a quedar el nuevo colegio de los niños. El plan era simple, ella se quedaba en la casa familiar hasta que se definiera la venta, y yo me iba con lo básico. Mis cosas, algunos muebles, y toda la dignidad que me quedaba. El día que me mudé, fue extraño. No hubo escena de despedida. No hubo lágrimas. Ni siquiera hubo palabras. Solo agarré mis cosas, besé a mis hijos, y cerré la puerta. Supongo que esperaba que ella saliera a decir algo, cualquier cosa. Pero no. Me dejó ir sin intentar detenerme. Quizá porque pensaba que aún me iba a tener cerca, que aún podía manejarme, que eventualmente volvería. Lo que no sabía era que yo, en ese momento, ya había desaparecido emocionalmente de su mundo. Ya no era su esposo, ya no era su compañero, ya no era su contención. Ahora era otra cosa, el hombre que se iba a encargar de exponer todo, pero a su tiempo, con inteligencia, con pruebas, sin perder el control. Y mientras todo eso pasaba, el tipo seguía ahí. Cada tanto encontraba rastros en los mensajes que ella aún dejaba abiertos en el iPad que usaban los niños. No mensajes románticos, sino conversaciones estratégicas, planes, posibilidades de mudarse juntos, búsquedas de alquileres en otras ciudades. Todo muy medido, muy controlado. Como si estuvieran esperando a que todo se apagara por completo para oficializar lo que ya era evidente. Pero lo peor de todo es que él hablaba de mis hijos como si fueran un proyecto que estaba por asumir. Cuando vivamos juntos, puedo ayudarlos con el fútbol, tal vez deberíamos buscar una casa cerca de su colegio. Eso me encendía por dentro. No había derecho. Por eso, en la siguiente reunión con el abogado, fui claro.
Iba a pelear por un régimen de visitas amplio. Iba a involucrar a un mediador familiar si era necesario. Iba a documentar cada cosa, porque si ella pensaba que iba a reemplazarme, o que yo iba a desaparecer del mapa, estaba muy equivocada. No sé cómo se sentirá esto desde afuera. Tal vez parezco exagerado, tal vez alguien piense que debería dejar ir y rehacer mi vida, pero no es tan fácil. No cuando pusiste todo lo que tenías en una persona y esa persona eligió quemarlo todo mientras te miraba a los ojos y decía que necesitaba encontrarse. Instalarme en el nuevo departamento fue como entrar en otra vida. El lugar era pequeño, modesto, con las paredes todavía oliendo a pintura fresca y un silencio que al principio dolía más que aliviaba. Pasé la primera noche en un colchón en el piso, rodeado de cajas que ni siquiera tenía ganas de abrir. No había televisión, ni sofá, ni muebles bonitos, solo yo, mi mochila, y un montón de recuerdos girando en la cabeza como murciélagos descontrolados. Pero por primera vez en meses, dormí sin sentir que estaba siendo observado, juzgado o ignorado. No me voy a sentar acá a decir que todo fue liberador y que de repente empecé a vivir mi mejor vida. Eso es bullshit. Lo que sentía era una mezcla rara de libertad con duelo. Me costaba cocinar solo, me costaba comer solo, me costaba levantarme y no escuchar a mis hijos gritar desde su cuarto a las 6 de la mañana. Había momentos en que me sentaba en el borde de la cama y pensaba, ¿qué carajo pasó? ¿Cómo llegamos hasta acá? Porque en el fondo, todavía tenía esa maldita costumbre de incluirla en el nosotros. No había aprendido del todo a hablar de ella en pasado. Durante las primeras semanas, intenté enfocarme en lo práctico, trabajo, trámites legales, organización del régimen de visitas. Nos pusimos de acuerdo, más por presión del abogado que por voluntad propia, en que los niños estarían conmigo cada 2 fines de semana, y al menos una vez entre semana si lograba pasar a buscarlos. La rutina era un infierno logístico, pero lo hacía con gusto. Ver sus caras cuando abría la puerta del colegio y me veían ahí esperándolos con una sonrisa era lo único que me sostenía. Lo duro eran los momentos de entrega, devolverlos, verlos irse, subir al carro de ella como si nada, sin entender del todo por qué papá ya no vivía con mamá. A veces mi hija me preguntaba si me iba a quedar a dormir con ellos esa noche. Yo le decía que no, pero que pronto estaríamos juntos otra vez. Mentiras piadosas, mentiras que me desgarraban, pero necesarias. No podía explicarle todo el desastre todavía. Solo tenía 7 años. Mientras tanto, ella seguía en su papel de víctima silenciosa. Nunca enfrentó la conversación. Nunca pidió disculpas. Nunca explicó nada. Pero hacía lo posible por mantener su imagen limpia con los demás. Con sus amigas, con su familia, con los maestros de los niños. Todo seguía girando alrededor de la narrativa de nos estamos separando porque ya no funcionábamos como pareja, como si lo nuestro hubiera muerto por desgaste y no por traición. Esa mentira me ardía. Me mordía la lengua cada vez que alguien me preguntaba con cara de pena, pero están bien, fue en buenos términos. Quería gritar la verdad. Pero no lo hacía. Hasta que un día me cansé. No fue algo planeado. Simplemente pasó. Estaba en casa de mis padres, visitándolos con los chicos, y apareció mi excuñado, el hermano de ella, con una actitud que me reventó. Me tiró comentarios tipo, tenés que soltar el rencor o a veces uno tiene que tragarse el orgullo por los hijos. Y ahí exploté. No insulté, no grité, pero hablé claro. Le dije, tu hermana me cagó con otro tipo mientras yo cuidaba a nuestros hijos. No me pidas que lo maneje con una sonrisa. El tipo no dijo una palabra más. Me miró como si le hubiera roto una fantasía. Supongo que ni siquiera él sabía la historia completa. O no quería saberla. Después de eso, empezó una cadena de pequeños enfrentamientos silenciosos. Ella se enteró de que hablé con su hermano. Me escribió un mensaje frío, acusándome de estar ensuciando su imagen y de que eso no le hacía bien a los niños. Me reí en voz alta cuando lo leí. Ella preocupada por su imagen, cuando fue la que destrozó todo en silencio. No le respondí. No le debía explicaciones. Solo se las debía a mis hijos. Un par de semanas después, algo cambió. Empecé a salir un poco. No a buscar reemplazo, ni a llenar el vacío con otras mujeres. Simplemente a estar con gente. A ir a un bar. A ver una peli sin pensar en la hora. A comer en un lugar donde no tenía que cortar la comida en trozos para alguien más. Redescubrí mi nombre. Redescubrí el sonido de una conversación sin tensión. El problema era que cada vez que alguien me preguntaba ¿y vos estás casado?, la respuesta salía como una daga, no, separado. Tengo 2 hijos. Ahí cambiaban las caras. Algunas se alejaban. Otras se quedaban, pero con cautela. Como si dijeran, ah, este tipo viene con equipaje. Y lo entiendo. Es difícil involucrarse con alguien que aún está saliendo del naufragio. Pero no estaba buscando un salvavidas. Solo estaba tratando de nadar por mi cuenta. Una noche, sin esperarlo, me llegó un mensaje de ella. Era tarde, tipo 11 y pico. Decía, estoy viendo fotos de cuando fuimos al lago en 2019. Éramos felices, ¿no? Me quedé mirando ese texto por varios minutos.
Era la primera vez que mencionaba el pasado como algo real, algo que dolía perder. No contesté. A los 10 minutos, llegó otro: no sé si lo nuestro tiene arreglo, pero a veces pienso que nos rendimos muy fácil. Ahí sí me reí. ¿Muy fácil? ¿Esto le parecía fácil? A la mañana siguiente, durante la entrega de los niños, ella intentó iniciar conversación. Me dijo que había estado pensando mucho, que no sabía qué le pasaba, que a veces sentía que necesitaba escapar, y que se había equivocado en la forma. Pero no fue una confesión. No fue una disculpa. Fue una de esas maniobras que hacen las personas que no quieren cargar con la culpa. Me equivoqué, pero no soy mala persona. Yo solo asentí y le respondí con algo que la descolocó: vos podés pensar lo que quieras. Pero yo ya no soy tu marido. No más mentiras, no más segundas oportunidades, solo padres compartiendo hijos. Eso es todo. No dijo nada más. Se dio vuelta, subió al carro y se fue. Y yo, por primera vez, no sentí dolor, sentí paz. No sé qué va a pasar de acá en adelante, pero sé una cosa: lo peor ya pasó. Me miré al espejo esa noche, y me vi distinto. Todavía roto, sí. Todavía con cicatrices, pero también más fuerte, porque sobreviví a que me rompieran desde adentro. Y acá estoy. Con el pasar de los meses, la vida empezó a encontrar su nuevo ritmo. No diría que mejor, ni peor, solo diferente. Los fines de semana con los chicos se convirtieron en mi momento favorito. Me preparaba como si fuera un evento importante, armaba itinerarios, cocinaba su comida favorita, ponía películas que ya habíamos visto 1000 veces, solo para verlos reír en el mismo lugar donde yo, no hace tanto, había llorado en silencio. Cada segundo con ellos me recordaba por qué seguía adelante. Me daban sentido. Me devolvían humanidad. Durante la semana, el departamento seguía siendo un espacio a medio construir. Tenía lo básico, pero el vacío se notaba. No solo el de muebles o decoración, sino el emocional. A veces me quedaba escuchando los audios de los niños que me mandaban por WhatsApp: papá, te extraño, papá, mira lo que dibujé, y ahí sí, me partía. Porque más allá de todo lo que había hecho bien o mal, había algo que no podía controlar: no tenerlos todos los días, no verlos dormir, no estar ahí cuando se despiertan en mitad de la noche buscando agua o un abrazo. Esa pérdida no tiene reemplazo. Del otro lado, ella empezó a mostrarse más comunicativa. Ya no en plan confrontativo, sino como si quisiera abrir una ventana chiquita a algo parecido al arrepentimiento. Me mandaba fotos de los chicos jugando, me decía cosas como: hoy me preguntaron por vos todo el día, o están contando los días para verte. Y aunque esas palabras parecían dulces, yo ya conocía el juego. Era un anzuelo disfrazado. Un intento de mantenerme emocionalmente cerca, sin asumir realmente lo que hizo. Nunca me dijo: lo arruiné. Nunca me dijo: te fallé. Solo pequeñas insinuaciones de nostalgia. Pero con eso no se reconstruye nada. Un día me mandó un mensaje más directo: sé que no tengo derecho, pero quería decirte que estoy yendo a terapia, que estoy intentando entender qué me pasó. No es para que me perdones, solo quería que lo supieras. Lo leí 3 veces, lo dejé sin responder. Y no por rencor, sino porque no sabía qué decir. Me parecía bien que buscara ayuda, pero sentía que ese mensaje era más para limpiar su propia conciencia que para reparar algo entre nosotros, como si el hecho de que ahora fuera a terapia la eximiera de todo lo que causó. Pero no. El daño ya estaba hecho, y no se borra con sesiones de los jueves. Más o menos por esas fechas fue que empecé a salir con alguien. Nada serio al principio. Una compañera de trabajo que conocía de hace años, que había pasado por un divorcio parecido y con quien empecé a hablar más seguido. Salimos a tomar algo. Charlamos. Fue raro al principio, como caminar con un yeso emocional. Pero también fue sano. No teníamos expectativas, solo compañía. Una conexión simple, sin juegos, sin máscaras. Cuando le conté que tenía hijos, no puso cara de espanto. Solo me preguntó si los veía seguido. Le conté un poco, sin entrar en detalles, de lo que había pasado. Me escuchó sin juzgar. Y eso ya fue más de lo que había recibido en los últimos años de mi matrimonio. No es que me haya enamorado ni que haya encontrado el amor de mi vida. Pero por primera vez, sentí que podía volver a ser yo sin tener que justificarme. Sentí que todavía había algo rescatable en mí, que no estaba roto para siempre. Obviamente, ella, mi ex, digamos las cosas como son, se enteró. Supongo que por los chicos o por algún comentario de alguien en común. Empezaron a llegar mensajes más frecuentes, más cargados de ese tono entre víctima y mártir que me tenía harto. Veo que ya rehaces tu vida. Qué rápido todo, ¿no? Pensé que ibas a necesitar más tiempo. Parece que fue más fácil para vos que para mí. ¿Más fácil? ¿A mí? No sé qué clase de película se armó en la cabeza, pero claramente no vio la misma historia que yo viví. A esa altura, ya ni siquiera intentaba defenderme. El silencio se volvió mi mejor arma, porque cualquier respuesta iba a alimentar una conversación que ya no quería tener. El punto más tenso llegó cuando, una noche, me escribió algo que me dejó helado.
No quiero que esa mujer esté cerca de mis hijos. La rabia me subió por el pecho como lava. ¿De tus hijos? Vos, que mentiste durante un año entero, que los expusiste a una familia rota sin siquiera sentarte a explicarles qué pasaba, ¿venís a decirme a mí cómo debo vivir y con quién? Respiré hondo. Me tomé un whisky. Y después respondí algo simple, directo. Mis hijos también son míos. Y mientras estén conmigo, tengo derecho a decidir qué es mejor para ellos. Así como vos decidiste por ellos cuando escondías lo que hacías mientras yo les leía cuento. No hubo respuesta. Y ahí entendí que estaba saliendo del túnel, que ya no me arrastraba, que ya no me dolía lo mismo, que estaba empezando a vivir con cicatrices, sí, pero con la frente alta. Porque si algo saqué de todo esto, fue claridad. Ya no tengo a mi familia como la soñaba. No tengo los fines de semana perfectos ni las cenas con todos en la mesa, pero tengo algo que ella ya no puede destruir, integridad. Y eso, hoy por hoy, vale más que cualquier reconciliación. Pasar página no es algo que uno decide de un día para el otro. No se trata de un botón que se aprieta y borra los recuerdos, las emociones, el pasado. Es más como caminar descalzo sobre vidrios, al principio duele tanto que pensás que no vas a dar ni un paso, pero con el tiempo, el dolor se vuelve parte del trayecto. Aprendes a convivir con él. Y sin darte cuenta, un día estás más lejos de donde te rompieron de lo que nunca imaginaste. Así me sentía yo, varios meses después de haber salido de esa casa. Empecé a vivir con una mezcla rara de paz y tristeza. Paz por no tener que fingir más, por no compartir cama con alguien que ya no estaba ahí en alma. Tristeza porque, aún sin amarla ya, todavía me jodía pensar en lo que perdimos. No ella, nosotros, porque esa familia que habíamos construido no era solo un decorado. Yo creía en ella, me rompí el lomo por hacerla funcionar. Y que haya terminado así, duele. No voy a mentir. Pero hay algo que me mantuvo firme, mis hijos. Siempre. Ellos fueron y siguen siendo mi brújula. Empecé a organizarme para tenerlos más días, más horas. Fui ajustando mis horarios en el trabajo, haciendo malabares para estar presente en sus actividades escolares, en sus consultas médicas, en sus momentos pequeños pero importantes. Me aprendí cada dibujo que traían del jardín, cada historia inventada que me contaban con los ojos brillantes. Me volví una figura fija, estable. Y eso era algo que ella ya no podía controlar ni arruinar. Un fin de semana largo, le propuse a mi hija que viniera a dormir a casa una noche más. Ella dijo que sí, feliz. Su mamá, en cambio, me mandó un mensaje que todavía tengo guardado por lo absurdo que fue. Estás empezando a competir por su cariño. No hagas eso. Lo leí 2 veces. Después me reí. Literalmente me reí solo, en voz alta. Porque si hay algo que nunca hice fue competir. No con ella, ni con nadie. Yo simplemente estuve. No mentí, no desaparecí, no puse a otra persona por encima de mis hijos. Y ahora que ellos se sentían cómodos conmigo, que pedían quedarse una noche más porque se sentían felices, ¿yo estaba compitiendo? Era una locura. Ese tipo de comentarios se volvieron más frecuentes. Pequeños intentos de manipulación emocional, disfrazados de preocupación. No los confundas con tu nueva novia, no les metas cosas en la cabeza, recordá que ellos me tienen a mí todo el tiempo, siempre con esa sutileza pasivo-agresiva, como si ella todavía se sintiera en posición de señalarme algo. Me costaba no responder con veneno, pero no lo hacía. Por mí. Por los chicos. Porque el objetivo era claro, no darle más material para victimizarse, y en paralelo, su vida también se acomodaba. No me lo decía, pero lo veía. Cambió de trabajo. Empezó a subir fotos en lugares que antes visitaba con el otro tipo. No aparecía él en las imágenes, pero no hacía falta. Era claro. Ya no se escondía tanto. No sé si seguía con él o con otro. La verdad, ya no me importaba. Lo único que me importaba era que respetara el acuerdo, no meter a nadie nuevo en la vida de mis hijos hasta que estuvieran preparados. Hasta que un día, me enteré por mi hija de algo que me lo. Estábamos en el auto, y sin que le preguntara nada, me contó, el otro día fuimos al parque con mamá y un amigo de ella. Se llama Leo. Me enseñó a andar sin rueditas. Me quedé mudo. Sentí un nudo en el estómago que me apretó como una pinza. No por celos, no por enojo, por traición. Otra vez, porque habíamos acordado no hacer eso. Porque había dicho que no iba a meter a nadie en la vida de los chicos tan rápido. Porque ni siquiera tuvo la decencia de avisarme. Esa noche le mandé un mensaje, directo, sin vueltas. Te recuerdo que acordamos no introducir a terceros en la vida de los chicos sin conversar primero. No me importa si Leo es tu amigo, tu primo o tu nueva pareja. Si está pasando tiempo con mis hijos, me corresponde saberlo. Su respuesta fue la de siempre, evasiva, defensiva, y completamente ajena a cualquier autocrítica. No pensé que fuera algo tan grave. No fue nada, solo un paseo. Y ahí me di cuenta de que no iba a cambiar. No entendía. No quería entender. Siempre iba a encontrar la manera de hacer lo que se le diera la gana, mientras buscaba que yo quedara como el controlador o el exagerado.
Hablé con mi abogado. Me recomendó dejar todo registrado. No iniciar una batalla legal de inmediato, pero sí empezar a documentar cada incidente. Me dio una frase que se me quedó clavada: no negocies con quien no respeta acuerdos, solo protege tu terreno. Y eso hice. Empecé a registrar todo: fechas, lugares, mensajes. No por revancha, sino porque entendí que ahora mi rol no era solo el de padre presente, sino el de protector. Tenía que ser inteligente. Tenía que construir un muro que no se notara, pero que me resguardara de todo. Ella jugaba su juego, yo ya no. Yo estaba en otro nivel. En paralelo, la relación que estaba construyendo con esta nueva persona empezó a tomar forma. No era perfecto. A veces se volvía complicado por mis horarios, por mi intensidad emocional, por mis dudas constantes. Pero ella era paciente. Nunca me exigió nada que no pudiera dar. Me escuchaba. Me dejaba espacio cuando lo necesitaba. Y más de una vez me dijo algo que me marcó: no tenés que demostrarme nada, solo tenés que estar. Eso, para alguien que venía de años de tener que esforzarse por ser visto, era un alivio que no sabía cuánto necesitaba. Y acá estoy. Meses después. Más cerca del cierre que del comienzo. Más claro, más tranquilo, pero también más consciente del precio que todo esto tuvo. No quiero romantizar nada. Separarse con hijos no es un acto de liberación espiritual ni una etapa de crecimiento empoderador como te venden en algunos lados. Es duro, desgastante, te deja cicatrices que no se ven, pero que están ahí, activándose en cualquier momento, como si tu cuerpo tuviera memoria de lo que fue amar a alguien que no te respetó. El divorcio ya está legalmente cerrado. Custodia compartida con horarios definidos, acuerdo económico firmado, cada uno con su dirección oficial. Cajas selladas, papeles archivados. Pero eso no significa que todo esté resuelto. Todavía duele. A veces en lo obvio, como cuando veo una foto vieja en la que estábamos los cuatro sonriendo en el jardín de la casa, y otras veces en lo invisible, como cuando suena el celular y por una fracción de segundo espero que sea ella, solo para decirme gracias por todo, aunque sé que eso nunca va a pasar. Ella se quedó en la casa. La misma que empezamos a construir con ilusión, donde pensábamos en poner una hamaca en el porche, donde discutíamos colores para el cuarto del nene antes de que naciera. Ahora es solo suya. Acordamos que los chicos deberían tener un lugar estable. Y la casa, más allá de todo, lo era. A veces paso por ahí para dejarlos o buscarlos, y me detengo un segundo en la vereda, mirando cómo las luces están encendidas en el comedor, imaginando cómo será la vida dentro ahora. Otra rutina, otro tono, otro olor. Y yo del otro lado, como si fuera un visitante más. Un extraño. Pero lo acepto, porque entendí que el apego a lo que fue es el peor ancla que uno puede arrastrar. Ya no peleo por lo que perdí. Me enfoco en lo que tengo: tiempo con mis hijos, una relación genuina con ellos, y un presente que no me obliga a mentirme todos los días para sobrevivir. No vivo con una mujer que me mira sin verme. No tengo que fingir risas frente a amigos mientras por dentro me estoy desmoronando. Y eso, aunque parezca poco, es muchísimo. La relación con la mujer que conocí después sigue creciendo. No como un cuento de hadas. No hay fuegos artificiales ni promesas eternas. Hay paciencia, conversaciones reales, silencios compartidos que no incomodan. Hay espacio para ser quien soy, con mis heridas y mis reservas. Ella no intenta rescatarme. Me acompaña. Me deja ser. Me hace reír. Y después de tanto, eso es oro. ¿Ella? La madre de mis hijos sigue en su mundo. No me importa si sigue con el mismo tipo o si cambió de pareja. Lo único que me importa es que los niños estén bien. Que no les falte amor. Que no los metan en juegos adultos que no entienden. Todavía hay roces, obvio. No siempre estamos de acuerdo. A veces manda mensajes con tono pasivo-agresivo, a veces se olvida de coordinar cosas importantes, pero ya no me afecta igual. Aprendí a poner límites, a no entrar en su campo de batalla emocional. Y en cuanto a mis hijos, ellos son lo único que me motiva a no aflojar. El otro día mi hija me dijo algo que me derritió y me reconstruyó al mismo tiempo. Estábamos en el parque, y mientras se amacaba, me miró y me dijo: «Papá, me gusta estar con vos porque estás feliz cuando estamos juntos». Esa frase me tocó más que cualquier terapia, porque me di cuenta de que, a pesar de todo, algo hice bien. Me vieron presente, me vieron firme, me vieron sin odiar, me vieron sin desaparecer. Lo más jodido de todo este proceso fue entender que podés amar profundamente a alguien y aún así, tener que dejarlo ir, porque no siempre el amor basta. Porque hay líneas que, una vez cruzadas, no tienen vuelta. Porque podés perdonar, sí, pero eso no significa que tengas que volver. Y porque seguir en una relación donde ya no sos respetado no es amor, es abandono de uno mismo.